todo con el fin de mantener esos niveles de salud que tanto necesitamos. Entonces estamos atentos, acompañándolo. Saludo a todos los profesores de la universidad y en especial al profesor Jonathan Leal la ponencia que va a hacer hoy, por compartir ese espacio tan importante que tiene que ver con la calidad de vida de todos nosotros. Entonces cerramos hoy un viernes con esta información tan apreciada y estamos atentos. Un saludo a todos y muchas gracias, profe Jonathan. Bueno, mi profe, muchas gracias. Mi profe, muchas gracias. De parte de nuestra directora del CIFA, un cordial saludo también de la profesora Surgey, que nos acompaña. En el día de hoy vamos a presentar a este gran ponente, a Jonathan Leal. Si quiere va colocando la diapositiva, mi profe Jonathan. Y es un gran profesor que ha incursionado en la recreación. Es egresado de nuestra Universidad de Pamplona, en especialización en recreación. También tiene nuestra maestría en Ciencias de la Actividad Física. Con sus años de experiencia en este campo, hoy nos trae una gran conferencia sobre la recreación como estrategia de desarrollo en la educación en la segunda década del siglo XX. La metodología que vamos a llevar a cabo el día de hoy, el profe pues tiene su lapso de tiempo para poder dar su conferencia, posteriormente las preguntas, estaremos recepcionándolas y posteriormente vendría por parte del profesor algunas aclaraciones, vivencias, experiencias sobre esas preguntas y finalizaríamos la conferencia en el día de hoy. Les recordamos también la asistencia la pueden realizar a través de la página, ahí está el link, también se los hacemos llegar para que puedan proceder ustedes también a la asistencia. Entonces, Jonathan, dale la bienvenida, hermano, a esta gran conferencia. Los micrófonos son de usted. Hola, profe, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, pues darle gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir en esta mañana. Darle gracias también al profe Arles por esa grandiosa invitación a estos espacios académicos. Saludar de antemano también a nuestro decano, al doctor Nelson Mariño, que también está ahí siempre en todos estos procesos académicos y que pues ha venido respaldando de una u otra manera todas estas actividades. De igual forma, a cada uno de los docentes de nuestro programa, a mi vicedecano también que está presente y a todas las personas que hacen parte de esta grandiosa facultad y que hoy pues nos reunimos en torno a esta conferencia que es importante en cuanto a esa nueva transformación que debemos tener en el ámbito educativo y más que todo en esta década del siglo XXI, donde pues se ofrecen bastantes alternativas y más que todo tomar la recreación como un punto clave y fundamental para que nuestros ambientes o para nuestras aulas se conviertan en ambientes activos y de aprendizaje más dinámico para todos nuestros estudiantes. También pues quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes que están ahí conectados. Espero que esta conferencia sea de gran agrado para ellos y que logren rescatar pues cada una de estas acciones. Ya pues como lo decía el profe Arles, mi nombre es Jonathan Andrés Leal Hernández, hago parte pues de los docentes del programa de Educación Física, Recreación y Deporte y pues he venido trabajando ya hace tiempo con este tema de la recreación y cómo incluirla dentro de nuestras aulas de clase, pensando en un primer momento en cómo esa recreación se convierte en el eje fundamental del cambio generacional que tenemos en este momento. Antes de iniciar mi conferencia, pues quiero iniciar con esta pequeña frase en la cual pues nos invita o nos indica que vivimos en una época donde enseñar ya no basta con transmitir conocimiento. Hoy educar significa emocionar, conectar, crear experiencias que transformen vidas. En el siglo XXI, la recreación no solo es un juego, es una estrategia poderosa de desarrollo, una forma de enseñar con alegría, de aprender con sentido y de construir una educación más humana y viva. En este orden de ideas, es importante empezar a ver esa relación que tiene el enseñar con la recreación. Van de la mano, es un puente que va unido hacia esa gran proyección que queremos tener nosotros como docentes más adelante.
Hace poco estaba viendo una conferencia bastante interesante que se llama Sobrevivir en el aula y era relacionado con todos estos temas de cómo hoy en día debemos empezar a generar diferentes sensaciones y emociones en nuestros estudiantes para que ellos interioricen la información y que luego ellos expresen esa información por medio de una respuesta motora. ¿Y qué más que la recreación, el juego, la diversión, esa conexión que debemos tener? La educación hoy en día nos exige un reto bastante importante, ya como lo vemos en la presentación. Y no es solamente conectar hoy en día el cerebro con el cuerpo para que ellos puedan hacer una actividad motora, sino también conectar ese cerebro, conectar ese cuerpo y también el corazón. Enamorar a nuestros estudiantes hacia nuestras clases y motivarlos a que se genere pues un aprendizaje más activo. Partiendo de esto, pues llegamos a una palabra muy importante, la cual cada vez que pues tengo la oportunidad de hablar de este tema me emociono bastante, como es la recreación. Es un tema que he venido trabajando desde que pues salí de la licenciatura en educación física, me fui sobre esta línea y gracias a muchos de los docentes que están aquí conectados que me dieron la posibilidad de seguir incursionando sobre este tema de la recreación, he venido ahondando en diferentes áreas y he visto lo amplio que es este proceso de recreación y no quedarnos en algo tan básico, en algo tan sencillo como un simple juego o una simple actividad. Ese componente recreativo nos ofrece diferentes estrategias, como lo logramos ver en la imagen, cómo la recreación empieza a articularse y empieza a generar cambios y más que todo en la generación y en esta educación actual. Y empezamos a ver ya como para contextualizar nuestra charla, cómo la recreación se convierte en un elemento fundamental del aprendizaje, cómo la recreación se convierte en un elemento importante para explorar el mundo, cómo la recreación se convierte en un elemento esencial para poder educar hoy en día a nuestros estudiantes, cómo la recreación se convierte en un factor importante de creatividad, de conexión, de desarrollo, del fomento de habilidades, de destrezas, de actitudes y todos esos elementos que van de la mano en cuanto a ese componente recreativo y no verlo solamente como un simple juego o como una simple pausa que hacemos para eliminar el estrés o alguna actividad que estemos realizando, sino verlo como una estrategia educativa. Para ello, pues quiero hacer primero que todo pues un recuento histórico en lo que nos compete a la recreación y empezamos a ver que desde la antigüedad empezaron a utilizar la recreación como esa herramienta de supervivencia. En cuanto a las actividades de casa, largas caminatas que tenían que realizar ellos y demás elementos que nos servían como supervivencia, esa era la recreación en ese ámbito antiguo. Luego pasamos a ver un poco más orientada en esa época en la cual nosotros empezamos a buscar y empezamos a ver esa recreación como ya un enfoque más importante o un enfoque direccionado hacia la recreación como formación moral y belleza corporal. En ese sentido, nosotros empezamos a ver ese cambio en cuanto al concepto de recreación y empezamos a darnos cuenta que ya empieza a jugar un papel bastante importante en cada una de estas generaciones. Luego empezamos a ver que en esa Edad Media empezamos a generar la recreación como era un elemento más controlado. En la Edad Media era más controlado por las religiones y por las clases sociales. Eran muy pocas las personas que tenían derecho a acceder a esa recreación y al juego y lo veían como una perdera, pues decirlo, como una pérdida de tiempo o como algo no necesario en ese momento. Luego aparece pues la modernidad en el siglo XVIII y XIX y empezamos a ver cómo la recreación empieza a surgir como una necesidad social en el sentido de cómo empezamos a vincular la recreación como un elemento fundamental a esos movimientos o a ese trabajo repetitivo que tenían que hacer las personas. Entonces empezamos a ver que esa recreación era un elemento terapéutico o un elemento en el cual ellos utilizaban para poder pues salir de ese estrés laboral. Luego, en el siglo XX, empezamos a ver la recreación como un campo educativo, social y científico. Aquí se empieza a incluir
la recreación en cada uno de los currículos escolares y se empieza a ver un poco más amplio cómo la recreación empieza a formar personas en ámbitos totalmente importantes como son la parte emocional, la parte social, la parte cognitiva, el desarrollo de habilidades y destrezas que son esenciales hoy en día en la formación de nuestros estudiantes. Luego aparece ya el siglo XXI en el cual un documento bastante importante como es el Plan Nacional de Recreación en su vigencia 2020-2026 nos indica que la recreación debe ser un factor esencial para la formación integral del ser humano, que esa recreación debe ser un derecho fundamental para todas las personas y por qué no convertir la recreación como un elemento de integración social y que genere un cambio en nuestra sociedad. Ya partiendo de ese cambio que ha tenido desde esa supervivencia en la parte primitiva, nuestra palabra recreación, pasamos ahora sí a ver cómo empezar a ver ese paralelo de esa educación tradicional a la educación que queremos hoy en día fortalecer. Esta idea pues está construyéndose a partir del semillero de investigación de recreación aquí de Villa del Rosario, en el cual queremos empezar a implementar este tipo de actividades con el objetivo de mejorar aspectos fundamentales en nuestros estudiantes. Si veíamos antes en la educación tradicional, era la imagen que tenemos aquí al lado izquierdo mío, derecha de sus pantallas, en el cual memorizar o morir. Era anteriormente eso. Usted se sentaba, el docente era el que impartía el conocimiento, el docente era el que tenía la razón y el docente era el que empezaba a generar esa experiencia dentro del aula. Hoy en día queremos ya que el docente sea un agente activo, que el docente ingrese al aula dejando experiencias significativas, que juegue, que los estudiantes sean los que empiecen a construir el conocimiento a través de múltiples sensaciones y de múltiples experiencias. Que esa sensación de que el estudiante entra al aula y se motiva, esa motivación intrínseca que tiene ese componente recreativo, lo lleve a mejorar aspectos importantes como ¿qué? Como la atención en clase, el rendimiento académico y por supuesto lo lleve a fortalecer diferentes esferas de su vida social. Para ello, pues empezamos a determinar y empezamos a buscar, bueno, ¿cuál va a ser el impacto o cuál es el impacto de la recreación en ese aprendizaje y en ese rendimiento académico? Y empezamos a ver que la recreación se consolida como esa estrategia pedagógica y que debemos empezar a buscar y a fortalecer en todos nuestros estudiantes esas capacidades cognitivas, que el estudiante tenga la posibilidad de conocer cada día más, que se sienta motivado para conocer cada día más, que se sienta motivado a aprender cada día más, que también tenga la posibilidad de que ese conocimiento lo pueda compartir con las demás personas, lo pueda transformar y que eso se vea a través de emociones. Esa emoción que él siente cuando llega al aula de clase y usted como docente le lleva una alternativa totalmente diferente a las 30, 40 diapositivas, que usted le invita a jugar, que lo invita a que se reúnan en mesa redonda, a que generen conceptos a través de un juego, a que generen diferentes estrategias grupales y todo eso que nos va a permitir que el aula se convierta en un laboratorio activo en todo momento. Es ahí donde nosotros debemos, pues, que por medio de esa recreación se estimule lo primero, principal, la motivación del estudiante, que el estudiante se enamore de nuestra clase, pero también es parte también fundamental del docente, cómo entre los dos empezamos a ver esas estrategias importantes y empezamos a ver que esa motivación del estudiante empieza a aumentar, por ende, el docente también debe motivarse hacia esa clase. ¿Por qué? Porque a medida que empiece a aumentar la motivación del estudiante, él quiere aprender cada día más y más por diferentes estrategias. Y es ahí donde el docente debe motivarse también para construir nuevos elementos fundamentales que le permitan a él conocer de diferentes formas y de diferentes maneras ese conocimiento que usted le quiere transmitir. La atención en nuestras clases. Hoy en día nos damos cuenta un factor muy importante que el estudiante ya no toma nota de lo que estamos nosotros allá proyectando en algunos momentos. El estudiante, ¿qué hace? Un celular, toma una fotico y ya. Debemos empezar
a mirar que al menos ese estudiante esté atento a nuestra presentación, esté atento a nuestra clase, enamorarlo de volverlo esa palabra, enamorarlo de nuestra clase, que en algunos momentos el docente utilice una estrategia como de pronto cambio de tono de voz, de pronto una estrategia grupal para que ellos puedan estar atentos a la actividad y entre todos empezar a construir una actitud positiva hacia el aprendizaje. Que entre todos vayamos caminando hacia ese aprendizaje motivacional y hacia ese aprendizaje activo. ¿Por qué? Estas prácticas no solamente me generan pues esas capacidades cognitivas, sociales y emocionales, sino que también me va a generar un bienestar total para todas las personas que están ahí en esa clase, porque por medio de la recreación les voy a permitir un aprendizaje equitativo, que todos tengan la posibilidad de participar, que todos tengan la posibilidad de construir y que todos den su punto de vista independientemente de que en algunos momentos se diga de pronto que la respuesta está mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos en este momento? ¿O qué es lo que queremos buscar por medio de la recreación? Que la persona empiece a interiorizar, que empiecen a pensar y que empiecen a dar sus puntos de vista. Que ahí mismo el docente debe ingresar como un mediador para poder articular esas respuestas que los estudiantes dan en algunos momentos y poder ya corregir en el acto. Eso es lo que queremos buscar, que la persona o que el estudiante sea libre y que tenga pues un pensamiento crítico y bastante amplio ante diferentes problemáticas que se presenten en las clases. Eso también me va a permitir una cohesión social bastante importante. ¿Y qué es la cohesión social? Nos habla el documento bastante importante del Plan Nacional de Recreación, que esa cohesión social se debe buscar ¿en qué? En esa participación activa de todos los miembros que están en ese momento. Entonces, aula de clase, estamos todos compartiendo, la idea es que entre todos opinemos sobre un tema, entre todos entremos a un aprendizaje, a un desarrollo de aprendizaje de saberes previos, entre todos construyamos y saquemos adelante ese tema y que no sea solamente el docente el que explique y explique y explique y al final se coloque de pie algún estudiante y nos diga, profe, eso entra en el parcial de entre 8 días, y usted le diga, no, no entra. Ah, bueno, listo. Entonces, pues no es interesante para mí. Y ahí una vez el estudiante pierda esa motivación hacia la clase. Empezar a generar que todos esos conocimientos base sean fundamentales y que entre todos empecemos a generar ese aprendizaje colaborativo, que en el aula absolutamente nadie se quede sin hablar, que todos puedan participar y que todos tengan su punto de vista y su opinión. Esto pues me va a permitir y también nos va a contribuir a mejorar la concentración, la participación y por ende de forma intrínseca pues ese rendimiento académico que queremos dentro del aula. De ahí nace esa idea de que empezar a fomentar esa estrategia recreativa y cómo empezamos a vincularla dentro del aula de clase. Aparecen unos autores bastante interesantes que empiezan a respaldar todas estas teorías y encontramos a Piaget y a Vygotsky y que nos dicen que la recreación no es solamente un entretenimiento, sino que es una forma de aprendizaje significativo que nos va a permitir a nosotros como docentes conectar con esas emociones de los estudiantes para que ellos comprendan la realidad. Hoy en día empezamos a buscar y bueno, después de la pandemia empezamos a ver lo que es lo que está relacionado con más que todo con el desarrollo de la mente, con el proceso en el cual debemos implementar las emociones, que el estudiante empiece a adquirir nuevas sensaciones en la clase, que empezamos a disminuir el estrés académico, que le demos diferentes alternativas para comprender mejor las cosas, que la explicación sea un poco más dinámica, más activa, y eso es lo que nos vienen hablando Piaget y Vygotsky, que cómo nosotros empezamos a fortalecer ese juego y ese aprendizaje significativo y lo vemos más allá de una simple actividad, sino cómo nosotros empezamos a comprender diferentes estrategias y diferentes elementos para que la persona sea capaz de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir conocimientos de generaciones anteriores. Eso es lo que queremos ver, que con lo que nosotros les empecemos a dar a ellos, ellos empiecen a transformar y a construir elementos nuevos. Luego aparece Gómez y Hernández y algunos conceptos de la UNESCO en el año 2023 y 2021, los cuales nos dicen que esa recreación contribuye a la formación de valores.
¿Cómo qué? Como la cooperación, la empatía y la resiliencia. Esa cooperación que tanto queremos buscar en el aula, ese apoyo que se debe tener entre los mismos estudiantes para que entre ellos mismos puedan educarse y entre ellos mismos puedan aprender. Que hay algo importante aquí y que nos hablan los autores. En algunos casos hay estudiantes que entienden mejor el tema que otros. Bueno, porque esos estudiantes no se convierten en agentes transformadores de cambio dentro de la clase y empiezan también a generar esa semilla de información y empiezan o empezamos entre todos en el aula a generar ese aprendizaje constructivo, ese aprendizaje cooperativo donde todos empecemos a manejar un mismo idioma y entre todos empecemos pues a contribuir a esa formación tan importante. Luego López en el año 2020 nos indica que debe haber un equilibrio entre la recreación y las actividades académicas. ¿Por qué? Porque va a fomentar hábitos de disciplina bastante importantes, como lo son la responsabilidad, el respeto, la autogestión del tiempo, para que se dé un éxito importante. Y aquí hay algo muy esencial, y que es, a medida que vamos jugando y que nos vamos divirtiendo en el aula, el estudiante empieza a respetar, ¿qué? Los tiempos, empieza a respetar su turno de intervención, empieza a respetar la opinión del compañero, empieza también a ser responsable en cuanto a los materiales que tiene que llevar, empieza a ser responsable a cuanto a la intervención que tiene que hacer y responsable en la idea que va a dar. Y todo eso es un factor esencial que me va a llevar a mí a que se genere un éxito en cuanto a la clase o cuanto a ese espacio académico que yo estoy empezando a generar. ¿Por qué? Porque va a haber una participación activa, una participación masiva que me va a permitir, pues a mí en todo momento empezar a evidenciar si ese proceso educativo se está llevando de una forma clara o si de pronto debemos haber alguna variación en cuanto a esa metodología que estamos utilizando. Luego en la UNESCO en el 2022, nos indica que esa actividad recreativa debe despertar la curiosidad, la creatividad y el bienestar de los estudiantes. No hay nada más emocionante que usted llegue al aula de clase y le diga al estudiante, profe, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y no que, ay, me tocó venir aquí a clase. Eso es súper interesante, ¿cierto? Que usted llegue a la clase y el estudiante esté motivado, esté emocionado y ya lo logramos vivir con un juego muy sencillo que ahorita les voy a explicar al final, en el cual los estudiantes llegábamos a la clase y, profe, sigamos jugando a lo que jugamos la clase anterior. Y empezaban ellos mismos a crear esa motivación hacia ese juego que iba ligado a todas esas experiencias que íbamos obtuviendo durante nuestro proceso de formación. Entonces, es más que todo eso, empezar a crear esa curiosidad y a despertar esa creatividad por parte de nuestros estudiantes y qué más que por medio del juego, que es una de las herramientas que tenemos como educadores físicos y no solamente pues ligados a nuestra profesión, sino que también cualquier licenciado puede tener esa posibilidad, solamente es tener ese componente creativo. Para ello, aparece unos elementos fundamentales que nos van a permitir de que la recreación empiece a conectar con ese aprendizaje y con ese rendimiento académico, que es que romper la monotonía del aula. Es supremamente importante empezar a romper esa monotonía en el aula, que sean clases diferentes, que sean clases que enamoren al estudiante, que sean clases que en realidad le den productividad a cada uno de ellos y que no sea solamente por el momento. Todos los temas son supremamente importantes. No estoy diciendo que de pronto algunas clases no sean importantes. Todos los temas son supremamente esenciales, pero que el estudiante en realidad comprenda todos los temas para que luego él los pueda aplicar en su vida, en su familia, en su contexto social y también en la universidad o en la escuela. Y que no solamente aprenda por el momento. Entonces, la idea es eso, que empecemos a romper esa monotonía dentro del aula y que permitamos pues una educación un poco más activa. Favorecer la memorización y la retención, estar atentos los estudiantes en todo momento, por medio de juego, por medio de actividad, por medio de una pausa que se realice rápidamente. Van a estar ellos ya atentos a la situación que se presente, atentos al menos a las diapositivas que usted está pasando y están ya empezando a retener información de diferentes estímulos sensoriales que en ese momento se están dando en el aula y que él, por medio de su sistema
nervioso está empezando a captar por diferentes aspectos, su cerebro está empezando a memorizar, su cerebro está empezando a captar información, empieza a sentirse él agradable en el aula, empieza a participar en el aula y se empieza a sentir un agente activo, empieza a sentir emoción porque ya lo están, lo están visualizando en el aula, él ya empieza a sentirse importante en el aula y todo eso hace parte de esa recreación como estrategia dinamizadora en la educación. Conectar lo teórico con lo práctico es importantísimo. Como nosotros empezamos a mezclar y empezamos a dar diferentes estrategias a ellos para que toda esa teoría que nosotros les damos, estamos en un momento ejerciendo, ellos lo puedan llevar a un componente práctico, pero que esa práctica ellos lo puedan hacer técnicamente, que lo puedan hacer cumpliendo unos pasos, que lo puedan hacer con calidad y que lo puedan hacer obviamente pues teniendo en cuenta características, habilidades, destrezas de ese tipo poblacional que vamos a realizar o que se va con el que se va a realizar. El desarrollo de competencias blandas, que debe ser muy importante y que hoy en día debemos empezar a fortalecer dentro del aula de clase, el liderazgo, la cooperación, el trabajo en equipo y diferentes aspectos fundamentales que me van a llevar a que el aula se convierta en ese eje dinamizador que me va a permitir a mí como docente facilitar de una manera adecuada el conocimiento y por último, fortalecer la disciplina y el respeto de reglas. Eso es fundamental, en qué turno tienes que participar, en qué momento debe hablar, en qué momento del juego debe intervenir, en qué momento de la acción lúdica o pedagógica o artística o cultural debe estar su intervención y así empezar él a respetar cada uno de esos espacios. Esto nos lleva entonces a comprender algo muy importante, como lo dice Bogdanova en el 2021, en el cual dice que el aprendizaje debe ser un proceso activo, ¿listo? Mediante que en el cual se apoyen todas esas experiencias, que se tengan conocimientos nuevos, que se produzcan modificaciones que duren para toda la vida. Que eso es la idea de nuestro aprendizaje, que no sea solamente por el momento, sino que el aprendizaje perdure en todo momento. Entonces es ahí donde llevamos al estudiante aspectos importantes sobre qué. Primero, que identifiquen experiencias, que identifiquen conocimientos y que identifiquen diferentes posibilidades de aprendizaje dentro del aula. Dos, que analicen qué pueden hacer con cada una de esas situaciones, cómo las pueden plantear, cómo pueden discernir en cada una de ellas. Luego, llevarlas a que lo apliquen en un mundo real, en un contexto real, con diferentes características, con diferentes grupos etarios y que ellos puedan llevar ya ese hacer a un entorno más práctico. Luego, que tengan la posibilidad de evaluarse ellos mismos ese conocimiento que están adquiriendo, esa participación en clase, esos elementos tan importantes como lo son de pronto esa atención, esa motivación que tiene hacia su clase y por último que transformen en qué sentido, que todas esas experiencias significativas que él ve en el aula por medio de la recreación y del juego empiecen a buscar nuevas alternativas para más adelante en su vida profesional llevarlas a cabo y más que nuestra facultad de Ciencias de la Educación es una de las pioneras importantes en eso, en la innovación, en la transformación y en la calidad de educadores que pues día a día salen de nuestra universidad. Para ello, llegamos y empezamos a explorar y llegamos a un aspecto muy importante. Bueno, vamos a ver esa recreación como un enfoque pedagógico y social. Lo más importante es empezar a transformar y a ver desde ese punto de vista qué encontramos en la recreación que nos sirva como un modelo de transformación social. Y empezamos a ver unas modalidades de la recreación que Cortina en el año 2010 cataloga en 6 modalidades y que siempre pues he venido pues con este autor indagando sobre estos aspectos importantes. He venido leyendo ese libro que es tan importante como es la recreación en un enfoque pedagógico y social y él clasifica la recreación en 6 aspectos importantes o en 6 modalidades importantes. Uno, la recreación artística y cultural. Y nos permite que por medio del arte, del teatro, de la expresión corporal, de la cultura, del reconocimiento de mitos, de leyendas, de juegos ancestrales, todos esos elementos fundamentales se vuelva a reconstruir esa identidad cultural.
Luego, la recreación ambiental como un espacio abierto donde podemos tener la posibilidad de que el estudiante salga del aula y que el medio ambiente o el espacio en la naturaleza se convierta también como un ambiente, como un laboratorio de aprendizaje. La recreación deportiva, que va enfocada también a ese proceso de cómo yo le enseño a las personas esos deportes, pero por medio de experiencias predeportivas, partiendo de que ellos no tengan habilidades o destrezas para algún deporte, sino cómo busco esa estrategia para que ellos puedan vincularse a ese proceso. La recreación comunitaria, cómo empezamos a hacer educación comunitaria para el tiempo libre y para diferentes aspectos fundamentales de la recreación. La recreación terapéutica como un factor esencial para disminuir el estrés laboral, el estrés escolar, diferentes afecciones que puedan pasar. Y por último, encontramos una que es la que nos compete y pues de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la recreación pedagógica. Cómo esa recreación le da sentido a la vida de las personas, cómo esa recreación deja algo en esa cabecita de cada uno de nuestros estudiantes y cómo esa recreación permite una transformación de vida. Para ello, empezamos a ver que esa recreación pedagógica está limitada por algo que nosotros hacemos muy bien, que es el juego y las actividades recreativas como esa herramienta didáctica para poderla realizar dentro del aula. Que nosotros empecemos a generar en ese estudiante aprendizaje y experiencias agradables, pero con un sentido, que todas las actividades estén obviamente planificadas y que tengan un sentido pedagógico. Yo con qué intención o qué intencionalidad pedagógica voy a utilizar cierta actividad, en qué momento de la clase, para qué la voy a utilizar, con qué fin, qué busco con esa actividad. Por ende, esa actividad debe ser construida, debe ser planificada y debe ir ligada pues a las características de los estudiantes que en ese momento tengo presente en el aula. Todo eso debe ser relacionado con ese aprender que se expresa y esa relación que me permita construir más adelante conocimiento con cada uno de mis estudiantes. Para eso, nos aferramos a diferentes autores en los cuales nos indican, por lo menos Cuenca en el año 2004, nos dice que esa experiencia recreativa se debe convertir en una experiencia significativa, donde la cooperación, el bienestar personal y demás elementos interactúen y que me lleven a que ese aprendizaje quede marcado en cada uno de los estudiantes y que ese aprendizaje pues quede evidenciado cuando ellos ya puedan hacer su proceso ya práctico o pues ya estén ejerciendo. Que se vea esa huella de cada uno de los docentes que dejó marcada en los estudiantes y que se pueda ver esa continuidad o esa transformación del conocimiento. Luego, Cortina en el año 2010 nos dice que es esa integración de la recreación con el juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que me va a dar a qué diferentes posibilidades. Y en muchas ocasiones veíamos eso, la recreación como un juego, allá que estaba hundido por allá en el fondo del mar, allá un juego sin sentido, algo por salir del paso, algo porque el compañero simplemente se coloque de pie y se siente, como una simple pausa activa. No, pero la recreación empezamos a verla de un punto más allá. ¿Cómo ese elemento, cómo esa estrategia metodológica me va a permitir a mí generar ese pensamiento crítico, esa activación en la clase? Me va a permitir a mí que los estudiantes estén conectados en todo momento, cuerpo, alma, espíritu, corazón, todo eso es lo que buscamos con los estudiantes, porque muchas veces vemos a los estudiantes, ¿cierto? Están presentes en el aula, pero su cabeza o su mente está aislada, está pensando en otras cosas. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a emocionar a nuestros estudiantes por medio de esta estrategia tan importante? Y luego la UNESCO en el año 2019 nos empieza a indicar que ese juego se debe convertir en una vía o en un puente bastante importante para nosotros desarrollar las competencias y generar una formación integral de la que siempre hemos hablado, que se empiece a fortalecer la parte cognitiva, la parte social, la parte física, la parte emocional y todos esos elementos que nos van a permitir generar estudiantes o futuros docentes con múltiples capacidades para afrontar los desafíos que se vienen en la educación en el siglo XXI y pues más adelante con las nuevas generaciones que vienen de cómo vamos a empezar a incluir esas estrategias dentro del aula. Estrategias que podemos empezar a utilizar desde esa recreación
pedagógica como el juego, rondas, juegos rítmicos, que nos empiezan también a dar diferentes opciones como las dinámicas cooperativas, las dramatizaciones, los festivales, esos proyectos comunitarios, que esas personas o esos estudiantes tengan ese contacto con la comunidad en todo momento, dejándoles esas experiencias gratas que aprenden en nuestras aulas, los juegos de resolución de problemas, que vemos esa gamificación como un elemento fundamental, que ellos tengan la posibilidad de los retos, de la solución de problemas, los puntos positivos y todo eso que motiva a nuestros estudiantes a salir en todo momento, pues a resolver de manera adecuada o a pensar en esa resolución de ese problema de manera adecuada, la expresión artística y la lúdica, los juegos tradicionales y algunas actividades lúdicas y científicas que nos van a permitir a nosotros crear ese nuevo conocimiento. Es aquí donde aparece una estrategia bastante importante y que vamos a empezar a relacionar dentro de esta conferencia de cómo la recreación se convierte en un factor de aprendizaje bastante importante para poder mejorar esa educación en este siglo XXI, pero que aparece una base sólida o una metodología pedagógica bastante importante, que es el aprendizaje basado en el juego, que es cómo adquiero yo todos esos conocimientos, esas habilidades y esos valores a través de ¿qué? De ese juego intencionado, de ese juego planificado, de ese juego organizado y que me va a permitir a mí desarrollar tantas competencias en esa persona. Hace poco hablábamos con un profe, estaba hablando con un profe que estimo muchísimo y con el profe Nelson Clavijo estábamos hablando de este tema y él me contaba cómo esa experiencia también de aprendizaje basado en el juego la está empezando a implementar en su colegio y cómo hoy en día los docentes empiezan a generar esas actividades para vivirlo en 3 momentos. Un momento inicial en el cual el estudiante apenas entra a su aula de clase se motive por medio de una actividad, de un juego, de un rompehielo y demás. Luego una actividad central que sea, como dicen, el trampolín a esa actividad que el docente va a explicar en ese momento y una actividad final o una actividad de reflexión, y en esos 3 momentos el docente debe utilizar el juego como esa estrategia para que el aprendizaje quede más marcado en cada uno de esos estudiantes. Entonces es volver, como decimos, a enamorar a esos estudiantes, volver a que se genere un ambiente bastante adecuado en el aula de clase y pues que todos empiecen a caminar y a manejar ese mismo idioma. Para ello, Percy en el 2020 nos dice que ese aprendizaje basado en el juego, ¿qué es lo que nos permite? Combinar la diversión. Cuando el niño se divierte en la clase, cuando el niño aprende en la clase de forma creativa, él va a lograr unas experiencias bastante importantes, que me va a permitir que el estudiante en todo momento aprenda de forma explorativa, que él decida qué estrategia va a utilizar en ese momento para resolver un problema y lo más importante, que él aprenda haciendo. Eso es lo que buscamos, que el aprendizaje sea bastante significativo y que aprenda por medio de estos elementos fundamentales. Y luego la UNESCO en el año 2023 nos dice que pues en el siglo XXI se debe promover pues esa creatividad y cómo el juego se convierte en una herramienta significativa y de participación activa en todo momento. Para ello, aparecen unas características fundamentales de ese aprendizaje basado en el juego que vamos a empezar a encaminar y que vamos a empezar pues ya a organizar y a construir, y también agradecerle al profe Diego por esa asesoría que siempre nos ha brindado al semillero de recreación para empezar a organizar esas bases, y futuramente esta conferencia más adelante se va a convertir en un proyecto bastante organizado y bastante fundamentado, en el cual ya mostremos resultados y mostremos cómo la recreación se ha convertido en ese elemento, o se va a convertir en ese elemento fundamental, estratégico, para que nuestros estudiantes universitarios mejoren la motivación a la clase y el rendimiento académico. Luego de esto, empezar a ver, que las características fundamentales del aprendizaje basado en juego va ¿qué? Centrado en el estudiante. El estudiante debe ser la persona o debe ser el agente más importante en ese momento en nuestra clase. El estudiante debe convertirse en todo momento en el eje fundamental de ese proceso educativo. Hacia él deben ir todas las miradas, hacia él debe ir toda la intencionalidad de lo que estamos trabajando. Por eso,
es supremamente importante esos estímulos que nosotros empecemos a brindarle al estudiante y que sean estímulos en los cuales cada día vayan como superando ese grado de dificultad para que también él se empiece a generar una introspección y empiece a generar cosas positivas en todo momento. Luego aparece una motivación intrínseca. Cómo nosotros por medio de esas actividades empezamos a motivar al estudiante, empezamos a generar una emoción bastante grande en él para ir a la clase, empezamos a generar una emoción bastante importante por quedarse esas 2 horas allá en el salón viendo la explicación del docente, viendo los juegos, las diferentes estrategias dinámicas, dinamizadoras que él tiene y cómo él empieza a generar y a construir nuevas alianzas de pronto con sus compañeros para poder comprender de manera adecuada ese conocimiento. Una retroalimentación inmediata, lo que les decía anteriormente, cómo por medio de ese juego o de esa actividad podemos prenderle a la persona que se comunique, que se exprese libremente y luego llegar a que esa retroalimentación inmediata empecemos a buscar qué es lo real, qué de pronto pues está fallando un poco, qué debemos retroalimentar, qué debemos evaluar y todos esos aspectos que me van a permitir a mí como docente en el momento empezar a generar pues ya un producto más importante. Luego aparece un aprendizaje significativo. ¿Qué voy a dejar yo en mis estudiantes? ¿Qué es lo más significante de la actividad, del juego? Si el estudiante se va a ir solamente repitiendo algo que pasó en la clase o que el estudiante se va a ir motivado, uy, ¿qué estrategia traerá el profe en la próxima clase? ¿Qué nos irá a hacer? ¿Qué juego va a ir a traer? ¿Cuántos puntos llevo? ¿Cuántas? Eso. Esa motivación que el estudiante va a empezar a tener y va basado en ese aprendizaje significativo de competencias, de destrezas y de habilidades que me van a permitir pues un aprendizaje más claro. El desarrollo de habilidades múltiples también dentro del aula y el trabajo colaborativo, que debe ser un factor supremamente esencial para crear un ambiente seguro. Cuando el estudiante se siente seguro en ese ambiente de aprendizaje, el estudiante abre su mente y empieza a permitir empieza a captar de manera adecuada esa información y pues obviamente nos va en algunos momentos a facilitar ese proceso. También veía hace poco, pues, una charla que decía sobrevivir en el aula y decía el doctor Aldana de esa importancia de esas estrategias metodológicas que hoy utilicemos, que hoy en día, pues, de sobrevivir en el aula es por medio de eso, de conectar con el estudiante, de transmitir ese conocimiento de manera adecuada, de volver a reeducarlos a ellos y volver a generar en esas nuevas generaciones que hoy tenemos un cariño y un aprecio hacia esa acción educativa. Y por último, utilizar la teoría de la gamificación como una actividad bastante esencial, como empiezo a generar retos en el aula, solución de problemas, puntos positivos por alguna actividad que realicen y así empezar a motivar a nuestros estudiantes. Algunas investigaciones que hemos logrado determinar en el área. En realidad, pues son muy pocas las investigaciones que hemos logrado buscar o observar en el área. Encontramos 3 en el año de 2020, en el cual analizar el objetivo principal era analizar el papel de la recreación en la transformación socioeducativa, instrumentos de evaluación, pues observaciones y entrevistas, utilizaban el juego también como una estrategia bastante importante y la expresión corporal y algunas actividades lúdicas. Luego, miren, en el año 2016 evalúa el impacto de esos juegos educativos en la motivación y en el rendimiento académico y empezaban pues esa intervención por medio de juegos educativos en matemáticas y utilizaban una escala de motivación y pues obviamente las pruebas académicas que eran las evaluaciones que ellos utilizaban para ver cómo iban mejorando ese rendimiento académico por medio de los juegos o de la educación tradicional. Y Aran y Rahan en el año 2024 nos hablan sobre la evaluación del proceso de recreación escolar y acá pues es simplemente con un instrumento que son las entrevistas y empezar a buscar en los docentes esas actividades y esa flexibilidad curricular que ellos empiezan a identificar para que el juego y la diversión empiece a ser parte de cada uno de sus procesos académicos. Ya para finalizar, algunas actividades que hemos venido desarrollando en el aula con nuestros estudiantes, se las voy a explicar acá rápidamente
Pues esas son algunas. Hemos hecho varias actividades en las cuales pues hemos hecho desafíos, búsquedas del tesoro. Al finalizar nuestra clase los buscamos, los agrupamos y que ellos tengan la posibilidad por medio de ese pequeño mapa empezar a buscar pistas, a buscar retos, a buscar soluciones que obviamente me permitan reforzar el tema que acabamos de dar en la clase. También jugamos en algunos momentos a charadas por medio de la actividad de la expresión corporal, como ellos pueden empezar a unificar criterios para que puedan identificar personajes, puedan identificar profesiones, puedan identificar una palabra que de pronto en ese momento estemos dando en la clase, el famoso ahorcado, que también es un elemento que lo motiva mucho a los estudiantes para que ellos puedan estar atentos en nuestra clase con palabras sencillas, con palabras claves. Aquí logramos ver una ruleta también, que es una ruleta de conceptos. Ejemplo, estamos viendo la célula, entonces colocamos ¿qué es la mitocondria? Entonces, pum, sale sale la pregunta, giramos la ruleta, ¿qué es la mitocondria? Y en grupos de 2 o de 3 van a tener 30 segundos o un minuto para que ellos rápidamente escriban el concepto. Luego, pum, se detiene la ruleta, cada uno da su concepto y luego el docente entra y da el concepto que trae o el concepto real y empieza a generar esa participación activa dentro del aula, y así con cualquier otro tipo de tema que nosotros logremos vincular a cualquiera de nuestras clases. Esta muy sencilla, donde dice competencia motriz, ustedes logran ver ahí una figurita de un animalito, que es algo muy sencillo, es una actividad que pues hacemos mucho en clase, que es simplemente que el estudiante cada vez que vea esa imagen en la diapositiva tiene que cambiarse de puesto rápidamente. Y así empezamos a generar la atención de los estudiantes. Ellos están dispuestos allí con sus 5 sentidos en las diapositivas, observando en qué momento cambia la diapositiva para ellos rápidamente cambiarse de puesto. Que hay, profe, que es que se cambió de puesto y generó desorden. No, la idea es eso, que ellos se muevan también en el aula, que ellos tengan la posibilidad también en todo momento de divertirse, porque de eso en eso se basa la recreación, en esa diversión, en esa emoción, en esa alegría que se debe vivir en todo momento. Luego otra actividad donde dice escribe palabras que comienzan con la letra L. Estábamos dando un tema específico y se da un momento para que ellos, ¡pum!, rápidamente, 30 segundos, un minuto, escriba la mayor cantidad de palabras con esa letra que vayan relacionadas con el tema. Y ellos empiezan a buscar sinónimos, antónimos, verbos, bueno, todo lo que tenga que ver con esa relación, y también empezamos a generar pues una diversión bastante importante. El famoso stop, que no puede faltar y que mis estudiantes acá, los que están conectados a cada ratico, profe, juguemos otra vez esto, profe, porque mire que llevo 2 puntos y necesito completar 5 puntos, y profe, juguemos otra vez esto, que está relacionado con un stop simple y sencillo, y al ladito tiene siempre una ruleta. La ruleta se coloca a girar y ella misma es la que da la letra para que puedan pues ellos empezar a contestar ese stop y pues también empezar a generar pues ese ambiente bastante dinámico en la clase. Luego, ya en la parte inferior, logramos observar lo que es un juego de imágenes en los cuales ellos observan la imagen por un tiempo determinado, 10, 15 segundos, se cambia la imagen y ellos tienen rápidamente que escribir ese nombre de esa imagen, y así pues con varios elementos fundamentales van ganando puntos, y al final de la clase pues se da punto positivo a la pareja o al grupo que más aciertos tenga. Luego se pasa a esta del centro que tenemos acá, que es un juego muy importante, y gracias a las aplicaciones hoy en día como WordWall, Geminis, que también nos permiten hacer aplicaciones, nos permiten por medio de esas aplicaciones construir juegos, y es un juego muy sencillo de plantas y zombies. ¿Quién no jugó plantas y zombies cuando era joven? Y lo vi en la especialización hace poco. Llevé el juego de plantas y zombies y esos chicos de la especialización estaban emocionadísimos jugando plantas y zombies. Es simplemente un juego en el cual debes girar 2 tarjetas, y si son del mismo personaje o la misma imagen, gana un punto y continúa, y así ver esa emoción de los estudiantes, ver que tengo que respetar el turno, ver que salió la que yo tenía en mi mente y que otro grupo la adivinó, no, y entonces empezar a ver esa emoción que también irradia
en nuestras clases. Y pues por último también hemos identificado pues algunas palabras como quién quiere ser millonario, que vaya generando puntos, también hemos por Kahoot y diferentes aspectos fundamentales que hemos utilizado también la tecnología y el celular como una herramienta fundamental en nuestra aula para que los estudiantes se conecten por medio de códigos QR a diferentes, tenemos una, pues tengo dentro de esta rama de juegos una plataforma, pues el mismo Kahoot, que es la construcción de una torre. Entonces el estudiante, a medida de que va respondiendo preguntas, la torre se va construyendo paso a paso y pues va generando más puntos. Ya cuando la respuesta sea equivocada, la torre se derrumba, tiene que volver a empezar. Y bueno, son estrategias bastante importantes que también por medio de la tecnología empezamos a mirar y empezamos a trabajar. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de bastante agrado esta intervención. Al profe Arles, gracias por la invitación. Y bueno, quedo atento a cualquier pregunta o a cualquier Claro. duda por parte de ustedes. Muchísimas gracias, profe. Hombre, Jonathan, qué alegría. Muchísimas y muchísimas gracias. Excelente su conferencia. A través del interno me hacen llegar algunas preguntas. Entonces, mi profe, muy gentilmente para que dé su apreciación en relación a una primera pregunta que me llega acá de uno de los del público. Me dice, ¿cómo debe ser cómo debe ser la clase de recreación cuando las personas o estudiantes son apáticas? Bueno, profe, excelente pregunta. Lo primero que todo, pues ya como les decía, el docente es el encargado o el docente es ese la primera persona que empieza a transmitir esas emociones. Si yo como docente también ingreso al aula de pronto con esa apatía, pues mis estudiantes van de una vez a empezar a ver esa apatía. ¿Qué es lo importante acá? El docente entrar con esa actitud positiva, con esa energía a su clase y empezar a buscar esas estrategias para disminuir esa apatía en los estudiantes. En algunas ocasiones pues nos pasó, y aquí los profes que están conectados, que han orientado clase conmigo, no me dejan mentir. Estudiantes apáticos, estudiantes que de pronto en algún momento no le prestaban atención a las actividades, pero cuando ellos veían que los demás estaban conectados, estaban jugando, se estaban entreteniendo en la clase, ellos poco a poco se fueron vinculando a las actividades. ¿Y qué es lo que, pues, para responderle la pregunta al compañero, cuando tenemos estudiantes apáticos, qué es? Empezar a generar ese cambio, empezar a darles a entender que por múltiples esas sensaciones emocionales que provoca el juego, ellos pueden ser parte de esa clase. Hasta que llega el momento que ellos mismos, como ya lo hemos hablado en la recreación, que es voluntaria, que es espontánea, ellos mismos toman la posibilidad o la iniciativa de ingresar solos a la clase y de participar en cada una de las actividades. Es un reto bastante grande en cuanto a esa apatía, pero debemos empezar a transformarla en una conexión participativa a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, profe. Por aquí le dicen, Oscar, felicitaciones, muy buena. Bueno, otra pregunta. ¿Qué piensa sobre la recreación para el aprendizaje en las áreas básicas como las matemáticas, las lenguas modernas, entre otras? ¿Y cuáles serían los métodos de trabajo en estas áreas? Bueno, mi profe, logramos observar pues durante la presentación que la recreación pues tiene amplia variedad de actividades. Hoy en día pues lo que debemos empezar a buscar y con esas áreas básicas es empezar a buscar la transversalidad de esa educación. Cómo por medio de ese juego, de esa actividad recreativa, empiezo a trabajar de una forma dinámica y activa con mis estudiantes. Hace poco logré observar, y pues usted ve hoy en día en redes sociales, por TikTok y demás elementos fundamentales, cómo docentes de áreas básicas empiezan a utilizar la canción, la música, la interpretación de algunos instrumentos dentro de la clase para aprender cosas nuevas, para aprender de pronto las vocales, en el caso de matemáticas para aprender a sumar, para aprender a restar, cómo inventamos o cómo nos empezamos a edificar juegos en los cuales el estudiante tenga la posibilidad hoy en día de pronto de generar ese conocimiento en cuanto, vámonos a la matemática, en una suma, en una resta, multiplicación, y cómo empezamos de pronto
así como los juegos que de pronto le mostré anteriormente por medio de la ruleta, que salga un resultado y el estudiante rápidamente pues busque interrelacionar los números que dan ese resultado y que empecemos así a generar pues procesos dinamizadores, pero más que todo es con la transversalidad, buscando cómo nosotros empezamos, buscando cómo unir esas dos áreas tan importantes como es el juego y las diferentes áreas básicas para que el estudiante aprenda de forma interactiva. Hoy en día, pues se presentan muchas plataformas también virtuales en los cuales pues el estudiante puede empezar a interactuar y también pues con las lenguas básicas como el inglés hace parte también de esa presentación, como de pronto más adelante se puede convertir en una conversación amplia en ese desarrollo del inglés y pues factores importantes que nos permiten esa transversalidad en la educación. Bueno, muchísimas gracias, profe. Por aquí dicen, bueno, el reto, profe, ¿cuándo tenemos su libro sobre recreación? Muy interesante lo que tiene y nos muestra, pero sería bueno ver muy pronto el libro sobre todo esos partes recreativas en el aula de clases. Es un reto que aquí pues le queda y esperamos Sí, sí, es tenerlo un muy reto pronto. bastante importante que hace mucho ha venido esto construyendo, lo he tenido ahí en mi mente, pero pues no he podido, como dicen, llevarlo a lo tangible, pero muy pronto, ya pues partiendo de estas experiencias, lo llevaremos a algo más, más productivo y pues de pronto tener ya ese primer libro que hable sobre todas estas metodologías, retos y demás acciones que debemos tener en cuanto a la recreación. Bueno, mi profe Jonathan, a todos agradecerle, no sé si Surgey nos está escuchando, para algunas palabras ya de cierre, agradecerle a todos de verdad, a los profesores de nuestra facultad, al decano, al vicedecano, al director a la directora del CIFA, a los profes en Pamplona. Bueno, ahí está conectado Surgey ya para cerrar, agradeciéndole a todos de verdad por esta gran conferencia y por permitir estos espacios académicos. Surgey, los micrófonos son suyos. Bueno, buenos días para todos. Felicitar a nuestro invitado del día de hoy. Una conferencia muy importante, pues, por lo que representa todo lo que tiene que ver con la recreación, además de que ayuda a la salud mental, ¿no? Y yo creo que la recreación es de los temas que más nos gusta y muy interesante. Entonces, muy agradecida con el profe, gracias al profesor Arles, y pues ojalá que pudiéramos tener más adelante un taller o algo que nos pueda permitir de verdad. A veces sabemos mucho de un área, pero no sabemos impartirla. Y la didáctica la recreación hace parte de la didáctica. Entonces, sería algo muy interesante e importante para todos nosotros. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Gracias a la Vicerrectoría de Investigaciones que siempre nos apoya por medio de Daniel. Y bueno, que pasen un muy buen día. Bueno, muchísimas Gracias, doctora, muy gracias. amable. Un feliz día para todos y bueno, desde mañana un feliz día de noviembre ya que se cierra en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Un feliz día. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que pasen un feliz día.